¿De qué se va a tratar esta temática? ¿Qué vamos a ir nosotros visualizando en estas clases? Bueno, en general, en esta unidad es lo que tiene que ver con el neoliberalismo y el socialismo del siglo XXI, como les decía anteriormente. Para la clase de hoy vamos a ver en lo posible los dos temas, que son temas conjuntos, sino sobre todo el origen del neoliberalismo y la implementación en América Latina. Las políticas y medidas económicas neoliberales en América Latina estarán interrelacionadas. Como ustedes ven, estos dos temas son un mismo tema, un mismo conjunto de elementos que tratan de visualizar esto del neoliberalismo. Recordemos que ya teníamos una idea, por lo menos primera, de lo que es el neoliberalismo cuando estuvimos hablando del origen y principios de la escuela neoliberal, específicamente con la consideración desde los orígenes de la escuela de Chicago y la crítica a estas posturas. Entonces hemos visto por lo menos una idea de lo que es el neoliberalismo. Ayúdeme alguien de ustedes, bueno, ya voy viendo yo, siempre ávidos de comentar. ¿Qué era el neoliberalismo? ¿Qué ideas podemos recabar para entender este concepto neoliberalismo? ¿Qué entendíamos por neoliberalismo? Vamos buscando, tal vez no se olviden, estuvimos revisando esto en la unidad número 3 al finalizar y comenzar realmente la unidad 4, origen y principios de la escuela neoliberal. Estuvimos nosotros hablando de esta perspectiva. ¿Qué era el neoliberalismo? Es la pregunta. ¿Qué entendíamos por neoliberalismo? Y de ahí vamos a irlo plasmando dentro de la perspectiva de lo que es propiamente nuestro país y la perspectiva de nuestro país. Vamos a ver, ¿qué nos Es una dice? teoría A ver, económica y política que tiene como característica el central a ver, como característica central la reducción del mínimo de la intervención del Estado. ya, sí, no nos olvidemos que hay unos parámetros de liberalismo que se toman. Uno de los parámetros principales, pero debe tener una característica esto de ser neo. Pero de todos modos, lo que nos plantea la compañera es correcto. Posible en la toma de decisiones es parte del liberalismo en general. El neoliberalismo va a tener unas consideraciones específicas, pero de todos modos se va necesariamente a fundamentar en la perspectiva del liberalismo. Así que es válida esa consideración. Otro punto de vista, ¿qué era propiamente este neoliberalismo? De lo que ustedes hayan anotado, de lo que tengan, origen y principios de la escuela neoliberal. Esta escuela va a ser plasmada dentro de una perspectiva en América Latina y en el Ecuador, porque se va a implementar esta postura de una forma, no solo en el sentido de que no ingrese el Estado en las consideraciones de la toma de decisiones de la propiedad privada, sino va a ser mucho más fuerte en América Latina. Vamos viendo, ¿alguien más otro elemento que podamos nosotros sintetizar y decir que es relevante frente a la consideración del neoliberalismo? Vamos a ver. Nicole, por ahí le veo, no tengo nada, dice. ¿Qué me cuenta? ¿Qué recuerda neoliberalismo? Es origen y principio de la escuela neoliberal. ¿Qué más podemos puntualizar? La no intervención del Estado es un punto muy válido. ¿Qué más podemos sintetizar? ¿Qué será Listen? Ah, ya les veo sufriendo. ¿Alguien más? Vamos a ver. Ideas, nociones. Juliana,
Vamos con quién. Lili, ¿me puede aceptar de otro dispositivo, por favor? Lo que pasa es que ya se me está descargando la batería de este. Bueno, ayúdele, profe, con eso, por favor. Vamos a ver qué nos dice. Sobre lo que tengan en su cuaderno, lo que usted haya puntualizado. Ay, ya prenden rápido la cámara, bueno. Adriana, ¿qué tiene usted sobre la escuela neoliberal? ¿Cuáles eran los fundamentos de esta escuela? Adriana Orozco, ¿está ahí? ¿Sí me escucha? Sí, no, listen. Sí, está, profe, pero con la cámara apagada. Por eso les pregunto, yo ya les veo que apagan la cámara. Yo asumo que se fueron. Vamos viendo quién más. Si tienen inconvenientes con su internet, ahí está el chat, cualquier cosa. A excepción de las personas que me dijeron, profe, no puedo encender por A o B razones, vamos viendo. Ayúdeme, Dani Crespo. Sí. Pero lo que tengo yo notado es que la única función del Estado neoliberal es de velar por el cumplimiento de las leyes del mercado de la política que vale porque el capitalismo y sus leyes funcionen de plenitud y de manera eterna. El Estado liberal se distingue de la suerte de las personas. Para ello está el mercado como garante de la felicidad de todos los sujetos. De ahí el dicho del Estado no debe intervenir en lo económico, ni para responder a la demanda social, ni para proteger la producción nacional, ni para incrementar el mercado interno, ni para favorecer el empleo. Para todo ello está la empresa privada y el mercado es como la mano invisible que supuestamente ordena la realidad garantizando el trabajo para los más aptos y a la vez depuración de la especie humana con la muerte de los débiles, de los que no encontrarán trabajo. Ya, hasta ahí. A ver, Listen, vamos. Perdón, dígame. para Listen. Yo también tengo un concepto, Listen. Vamos, Cristian. Es un concepto usado en economía para referirse a un enfoque económico que intenta integrar el análisis marginalista. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes... Hasta ahí, un ratito. A ver, gracias. A ver, hay algunos elementos, no se olviden, neoliberalismo sí tiene algunos fundamentos dentro de lo que ustedes han estado planteando. Y hay algunos elementos que Jocelyn sobre todo ha planteado que creo que son las excusas principales para plantear el modelo neoliberal, sobre todo la perspectiva de lo que hace, las empresas siempre han estado bien, entonces ¿por qué vamos a confiar en el Estado? El Estado se va a llevar el dinero, algunos de estos elementos que podemos nosotros ser críticos frente a esta perspectiva, pero de todos modos han sido elementos en los cuales podemos decir que son los que han sustentado esta perspectiva. Ahora, obviamente el neoliberalismo trata de fundamentar su visión en el liberalismo. Algunos plantean que el neoliberalismo en cuanto al liberalismo son exactamente lo mismo, sino que se han planteado en dos puntos de épocas diferentes. Otros consideran que el neoliberalismo es la implantación de esa postura liberal que al principio quería sobre todo la emancipación y por eso se planteó en los ámbitos desde o posteriores a la Revolución Francesa desde algunos pensadores, y que el neoliberalismo, en cambio, toma ese fundamento para hacer fuerte la propiedad privada y para enfatizar la diferencia entre las personas a través de la competencia. Y que la competencia es una competencia desleal, porque los países poderosos no compiten realmente con los países en desarrollo, sino que los oprimen por medio de políticas externas. Esas son dos posturas. Yo quisiera que principalmente en base a este inicio del análisis, las ideas que han planteado algunos de sus compañeros, vayamos realmente visibilizando cómo ese liberalismo se ha planteado en América Latina, como una nueva forma de tener un control en América Latina. Por eso la gran crítica al modelo neoliberal.
La edad de oro del capitalismo, entre 1945 y el 75, los países occidentales tenían consensos. Los gobiernos debían establecer regulaciones al mercado, control de los flujos y buenos salarios y los servicios sociales. Esa era la propuesta de la edad de oro del capitalismo entre el 45 y el 75. Esa era la idea, digamos. Pero en esta transición entre el 45 y el 75, en los años 60 específicamente, va a haber una crisis. El capitalismo controlado atravesó esta edad de oro. Entre los países occidentales había un consenso que ya vimos. No se olvide puntualizar el consenso. Se supone que debía existir desde el 45. ¿Por qué razón desde el 45? Todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial marca un hecho histórico fundamental para que las personas veamos la realidad de una forma que después de la Segunda Guerra Mundial no íbamos a tener inconvenientes, depresiones económicas, ni desempleos, ni nada por el estilo. Por eso se llega a estos consensos. Se da la crisis de los años 60 y comienza a generarse un inconveniente. Aquí vemos a dos representantes principales de la propuesta neoliberal dentro del pensamiento que nosotros estábamos revisando ya en la postura de lo que es propiamente la escuela neoliberal. Por eso era mi pregunta que habíamos nosotros principalmente anotado. Veíamos que Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 80, a partir de esta crisis que comienza a darse, comienza a generarse una postura de cambio hacia lo que estos propiamente son los representantes del neoliberalismo. Bien, una de las instituciones que propició el surgimiento del pensamiento neoliberal fue la Montpellier Society. Esta sociedad de Montpellier se proponía combatir en el plano de las ideas y a través de sus relaciones con el mundo empresarial y sectores de la dirigencia política, del ascenso del socialismo y el keynesianismo. ¿Qué significa? Y vamos a ir viendo dos elementos. Primero, esto de la sociedad de Montpellier. La intervención estatal en la economía constituía un ataque a la libertad del humano y conducía a una sociedad de la servidumbre, según la sociedad de Montpellier, esta perspectiva. Ya en la década de los 70, autores como el economista Friedman lograron que el neoliberalismo deje de ser una corriente minoritaria y pasara a constituirse en el pensamiento económico predominante durante la década del siglo XX. A todo esto se sumó la implementación del consenso de Washington en América Latina durante la década de 1990. Entonces es un proceso, como ustedes pueden ver. Se van dando tres elementos. Vemos que de 1945 al 75 hay un consenso. Hay una crisis en los años 70 que va a degenerar en los años 80 esta postura. Ronald Reagan y Margaret Thatcher serán los representantes de esta postura, los que vemos ahí, porque el dinero en sus rostros, porque eso era lo que tenían o querían obtener, a través de qué vamos a ir puntualizando, sobre todo medidas en América Latina. ¿Sí? Pero la crisis empieza dentro de los años 60, una crisis que directamente va a ir afectando, y vemos que este surgimiento del pensamiento como neoliberalismo como tal no solo estaba sustentado en pensadores como el economista Friedman, sino también en esta sociedad de Montpellier, que lo que quería era que el Estado no intervenga, porque decía el Estado, si el Estado interviene, entonces vamos a tener una sociedad de servidumbre. Vemos ahí también otro elemento, el miedo siempre al socialismo. Por eso la postura que vamos a tomar en esta última unidad es tratar de contraponer el socialismo del siglo XXI, que aparentemente no ha funcionado del todo como debía funcionar, por lo menos en América Latina no, ha fomentado más la desigualdad y sobre todo la corrupción, pero era una propuesta de cambio que en otros países ha funcionado, y
¿Frente a qué? Al neoliberalismo, planteado desde qué hecho histórico, el que nosotros vamos a ir puntualizando, que se acentúa durante toda esa década de los 90. Bien, la defensa de la libertad, la promoción del libre mercado. Esta es la propuesta de todo el neoliberalismo. ¿Por qué vemos que se fundamenta en criterios liberales? Porque es la defensa de la libertad, pero detrás no es solo la defensa de la libertad, sino sobre todo la promoción del libre mercado. Ese es el punto más relevante, esa frase para la economía neoliberal. Vamos a ir complementando estas perspectivas. No se olvide tomar en cuenta los elementos que he planteado. Primero, esta consideración de que existió un tratado para que todos los países puedan surgir. Posteriormente se va dando una crisis en los 60 y sabemos que dentro de este tiempo va a venirse dando todo el proceso de guerras y demás elementos, que era lo que al fin de cuentas no se quería. El neoliberalismo está sustentado en estos pensadores como Friedrich von Hayek, que ya lo vimos, y también al pensador Milton Friedman. Dentro de esta consideración, la sociedad de Montpellier, o Montpellier, nosotros no la revisamos directamente, es un elemento que sustenta también la perspectiva como propuesta. ¿Y dónde se va a acentuar? Estaremos viendo que principalmente en América Latina. Neoliberalismo. La mejor manera de proponer el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. Esa es la propuesta del neoliberalismo como tal. Lo que está subrayado son los elementos puntuales y la imagen es con la que vamos a arrancar la siguiente clase directamente. Porque vemos que el neoliberalismo habla de bienestar del ser humano, que consiste en restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales, es la propuesta desde los socialismos. Pero dentro de la consideración del neoliberalismo, la propuesta es que seamos libres de tomar decisiones fundamentados en estos elementos. Estos tres elementos son los que sustentan la idea neoliberal: la propiedad privada fuerte, mercados libres y libertad de comercio sin restricciones estatales. Bien, jóvenes, vamos a cerrar por hoy la clase ahí para vernos en la siguiente hora.